Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a compartir con la comunidad de DC Conci. Bueno, el tema de hoy es fiscalización y supervisión de obras, ¿no? La verdad es que este tema me gusta mucho porque en mi carrera profesional me he desempeñado como fiscalizador de obra por bastante tiempo, ¿no? Entonces, es bueno poder compartir con otros profesionales y poder debatir e intercambiar ideas y conocimientos al respecto, ¿no? El día de hoy vamos a tener aquí, nos va a acompañar Agustín Soto. Él es un arquitecto de profesión, tiene mucha experiencia en el tema de fiscalización de obras. Su cuenta, la cuenta con la que vamos a compartir es Yo Soy Fiscalizador de Obras, y él nos va a dar sus recomendaciones, ¿no? Vamos a pedirle algunos tips o algunas recomendaciones para hacer una buena fiscalización. Ya lo veo por ahí que está conectado y le voy a tratar de agregar. Vamos a ver si se agrega. Ya ahí se está intentando comunicar. Ahí ya se está agregando. Bueno, hola Agustín, ¿cómo está? Buenas noches. Pero muy buenas noches. Muy feliz. Gracias a la empresa Disicosi por esta magnífica invitación y una oportunidad para conversar temas muy importantes. Así como usted lo mencionó en su introducción, la fiscalización en la obra, cosas que pasan diariamente de una manera fantástica y unas que a veces nos sacan unas canitas en el pelo que, uff, bueno, todo eso se supera. Y al final del día, o al final del proyecto, o al final de cualquier elemento, sea sencillo o de grande, es una satisfacción. Así que muchas gracias y bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a usted, arquitecto, por aceptar la invitación. Qué bueno poder compartir con la comunidad de Soy Fiscalizador de Obras y es un gusto tenerlo aquí. Arquitecto, por ejemplo, bueno, el día de hoy vamos a dar un poco información que le va a servir a los profesionales que están dedicados al área de la fiscalización. Habrán algunos que recién se están graduando, recién están adquiriendo su experiencia profesional y bueno, ellos querrán de repente ejercer esta actividad, pues, ¿no? Entonces, esperamos que la información que les vamos a proporcionar sea de valor, sea de importancia y que les ayude a ejecutar sus proyectos, ¿no? Cuénteme, Claro que sí. Agustín, ¿cuál es la función del fiscalizador en la obra? Bueno, el fiscalizador puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero civil. ¿Por qué en estas dos profesiones podemos utilizar el término fiscalización? Porque es una profesión o una especialización dentro de la profesión. No salimos preparados en universidades sobre la fiscalización de obras. Eso hay que tenerlo bien claro. Lo que sí salimos es preparado de cómo podemos utilizar los diferentes tipos de procesos constructivos y conocer cómo funcionan cada uno de ellos. Pero cuando estamos en el lado del control, de la supervisión o de la inspección, las cosas las vemos totalmente diferentes. Nos emergemos mucho en la parte constructiva, nos metemos mucho en la parte constructiva, pero el fiscalizador debe conocer aquello de una manera extraordinaria. Pero no solamente en lo que sucede en obra, también en la parte administrativa. ¿Cuáles son los documentos que tenemos que utilizar? En síntesis, el fiscalizador debe ser del 100% de su trabajo, el 70% en obra y el 30% en la parte administrativa. ¿Pero qué hace el fiscalizador? El fiscalizador tiene un objetivo importante, que es el control. Y del control se derivan muchos elementos más, como por ejemplo la dirección, la organización y más bien la supervisión. Pero más allá de ello es que las cosas se manejen de manera extraordinaria de lo que dice los contratos que se firmó en su momento con el contratista o con un grupo de contratistas. Que cada cosa que está en el contrato se lo realice de una manera extraordinaria.
Sí, sí, Por ejemplo, las especificaciones técnicas es una parte administrativa que no precisamente está en obra, pero se lo debe conocer. Los planos, el manejo de los planos, la lectura de los planos, arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios, mecánicos, la distribución del sistema contra incendio, los detectores de movimientos. Nos vamos un poquito más abajo, movimiento de tierra, la infraestructura urbanística, un sinnúmero de cosas impresionantes que tenemos que tener, pero muy claro, muy claro. Significa que el administrador, el fiscalizador debe ser administrativo y técnico para que haga un buen control y una muy buena supervisión, inspección, acompañada de la coordinación y la organización. Sí, por ejemplo, acotando un poco a lo que comenta Agustín. Bueno, yo he ejercido en mi profesión también de fiscalizador y en muchas ocasiones me ha tocado fiscalizar, por ejemplo, amigos, compañeros de la universidad, gente que conozco, gente con la que he compartido en otros escenarios. Y bueno, a veces se suscitan ciertos inconvenientes, ciertos temas que se deben resolver en obra, ¿no? ¿Cuál es la relación que debe tener el fiscalizador con el constructor? ¿Cuál es esa relación de trabajo que deben de entablar? Porque debe ser bastante proactivo para que uno pueda sacar adelante el proyecto, ¿no? Claro que sí. El contratista termina siendo un socio estratégico. Es el que coloca el dinero hasta que nosotros, después del avance que se le ha dado, que puede ser el 40, 50 o 60%, después de ese avance que nosotros dimos, él comienza a inyectar dinero. Inyecta dinero, inyecta capital humano, nos da las mejores alternativas, aunque estén en especificaciones técnicas, nos da las mejores alternativas de los diferentes tipos de materiales que vamos a utilizar, ya sea de obra gruesa o de acabados. Entonces, él se transforma en un socio estratégico. Eh, Tenemos en cabeza de que el contratista se transforma en nuestro enemigo y no debe ser así. No debe ser así. Porque pensamos que hay un choque de intereses. Cuando hay reuniones técnicas, cada uno sea el representante como supervisor o inspector de parte de la empresa, que nosotros tenemos que cuidar los intereses. Claro que sí, pero eso es un cuidado de intereses a largo plazo, dependiendo de los tiempos en que vaya a ejecutar la obra. Entonces, desde mi punto de vista, el contratista es nuestro socio estratégico. Debe tener una muy buena relación. Es muy diferente de lo que hace su personal en obra. Su personal en obra comete muchos, pero muchos desacuerdos, muchos desatinos. Un poco difícil manejar todo ese capital humano, porque hay de todo en obra, ¿verdad? Hay oficiales, hay maestros, hay técnicos que trabajan en obra, en la parte eléctrica son técnicos, los que trabajan en la parte de albañilería son maestritos técnicos en su momento, pero desde con el contratista hay que tener una muy buena relación. ¿Por qué? Porque si nosotros ayudamos dentro del proceso, al final ellos terminan ayudándonos también a cumplir objetivos que no son parte de él. Un ejemplo, si yo tengo 5 contratistas y de los 5 contratistas, 3 van a ser malos, porque sí hay contratistas que son Sí malos pasa, sí pasa. o regulares. Esos 2 contratistas van a ayudarnos a salir de los problemas que nos dejan los otros contratistas o los subcontratistas. Entonces tiene que haber una muy buena relación, tanto dentro de la parte técnica como de la parte administrativa. Cuando se pagan las planillas, lo mismo va a ser eso. Entonces, tenemos que tener muy buena relación con los contratistas, porque al final el que sale ganando es a la persona que nosotros vamos a distribuir ese bien. Y ese bien, cuando comienza a tener esos pequeños problemas, como son los vicios ocultos, vamos a pedirle al contratista que dentro de sus obligaciones es tener esos tipos de reparaciones, que haya una buena cordialidad para que este personal de parte contratista nos colabore. Y si no es que está dentro de los parámetros de los trabajos que él ha realizado, nos va a colaborar también en otras áreas. Por ejemplo, en el transporte material.
o que nos presten material, o que nos ayude consiguiendo nuevos subcontratistas para que, o sea, tiene que haber una muy buena relación. En la práctica hay choque de intereses, pero como todos socios tenemos que llevarnos muy, pero muy bien, porque al final el objetivo es que todos salgamos ganar. No ganar, perder, ni perder, ganar, sino es ganar y ganar. Eso es lo que, desde mi punto de vista y durante todo este tiempo, he percibido durante los procesos constructivos o los tiempos que hemos estado en obra. Tanto desde el inicio de un proyecto como para el final del proyecto. Por eso es que a veces conocemos amigos, como usted mencionaba, somos muy buenos amigos en la universidad y llegan a trabajar con nosotros y comienzan las inamistades. Pero no tampoco depende de él, sino del personal que trabaja para él, porque son muy rotativos. A veces hay un equipo que está permanentemente con él o hay personales que pasan nomás por la empresa o pasan para hacer trabajos. Pero hay que entender, el objetivo es que el objeto que él nos va a entregar sea bueno, de excelente calidad y que esté dentro de los plazos contractuales. Por supuesto, sí, es importante. La fiscalización es tan importante porque definitivamente el constructor o el ejecutor de la obra no puede ser juez y parte, ¿no? Siempre está ahí para ayudar, para coadyuvar a las actividades que tengan que desarrollarse para concluir o llegar a término con ese proyecto que al fin y al cabo es lo que necesita la persona que nos contrata, ¿no? El inversionista o el dueño de la obra, o bueno, cualquiera que sea el dueño del proyecto, ¿no? Como tal. Claro Y que sí. ahora, por ejemplo, ya, si yo quiero iniciar un proyecto, ¿no? Que para la gente que quiere dedicarse a esta rama de la actividad, porque para mí está claro que ninguna de las dos es más o menos, ambas son importantes, ambas necesitan personal calificado para ejecutar su trabajo, para realizar su trabajo. Entonces, ¿qué hace una persona que quiere dedicarse de ahora en adelante a la fiscalización de obras? Porque normalmente el fiscalizador está relacionado más con el tema del diseño, del presupuesto, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacer cuando va a iniciar un proyecto? ¿Qué es lo primero que debe hacer un ingeniero o un arquitecto que va a fiscalizar una obra cuando va a iniciar un proyecto? Bueno, hay muchas especializaciones. Hay personas que son muy especializadas en la parte estructural. Lo recomendable ahora, que ya un fiscalizador no es un fiscalizador general, así como los médicos general. Ahora en la fiscalización hay especialidades. ¿Especialidades en qué? En la parte estructural. Perdón. Hay especialidades en lo que tiene que ver con acabados. Hay especialidades en todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Pero, entonces, cuando iniciamos un proyecto, perdón, cuando iniciamos entrar a la fiscalización como especialización, tenemos que ser técnicos principalmente. Conocer qué es lo que pasa en obra. Conocer cómo se maneja todo ese macro de personal en obra. Hay que tener mucha sociabilidad, saber comunicarse con las personas. No significa que como fiscalizador vamos a ordenar todo lo que va a hacer el contratista o los residentes o los superintendentes de obras. Nosotros no vamos a decirles qué es lo que ellos tienen que hacer. Nosotros vamos a controlar lo que ellos están haciendo de acuerdo a lo que sea contratado y lo que digan las especificaciones técnicas. Eso es lo que vamos a hacer. Manejar muy bien el libro de obra, ser organizado en la lectura de los planos estructurales, eléctricos, sanitarios. Hay una necesidad de planes. Coordinar con la jefatura o con los compañeros de fiscalización cómo va a iniciar el proceso. Por ejemplo, leer bien los contratos, conocer mucho sobre los contratos. ¿Dónde podemos conocer todo ello? En lo que diga la Ley Nacional de Contratación Pública. La Ley Nacional de Contratación Pública, en el artículo 408 del control interno, nos enseña cómo nosotros debemos iniciar un proceso o un proyecto.
y dentro del proyecto esté especificado absolutamente todo. Entonces, con esos tipos de conocimientos, nosotros nos embarcamos a esta camioneta o a este avión magnífico que es la fiscalización. Tenemos que ser muy técnicos, pero muy técnicos. El ojo tenemos que direccionarlo a aprender a ver, a aprender a escuchar, a aprender a entender qué es lo que nos comunica y qué es lo que vamos a comunicar. Porque de una u otra manera, lo que nosotros vamos a expresar es a través de redacciones, a través de oficios, cuáles van a ser nuestros informes. Porque tenemos que presentar informes mensuales, tenemos que presentar informes semestrales o trimestrales. Hay un informe final que hay que redactar cuando se entrega la obra. ¿Cómo es el parámetro para recibir una obra? ¿Cómo es el parámetro para encontrar los problemas que puede haber una obra? Resumiendo todo ello, hay que ser muy técnico, conocer mucho de construcción, hablar mucho de construcción, conocer mucho de materiales. Y eso lo aprendemos en la universidad. Conocer mucho sobre la parte administrativa, sobre las leyes. ¿Qué nos dice el Instituto Ecuatoriano de el INE a través de ciertos parámetros de construcción? ¿Qué nos dice la ley sobre el manejo de personal? ¿Qué nos dice la ley sobre la seguridad industrial o la seguridad que tiene que haber en obra? Entonces, yo les invito a que si nosotros vamos a elegir esta profesión, lo que es obra, ser bastante técnico, ser bastante administrativo y principalmente que le guste trabajar bajo el sol o bajo la lluvia, o si es que tenemos que quedarnos hasta las 7, 8, 10 de la noche, o incluso hasta las 12 de la noche, hay que hacerlo. Entonces, ahí vamos afilándonos como fiscalizador. Y aprendemos antes de fiscalizador, aprendemos después a construir. Y construimos de una manera impresionante. ¿Por qué? Sí. Porque aprendemos a supervisar y ya cuando alguien nos va a supervisar, ya sabemos cómo va a pasar ello y qué es lo que va a pasar. Esas son mis pequeñas recomendaciones. Así es importante lo que estás diciendo, Agustín, porque a veces el fiscalizador es un poco de escritorio, ¿no? Lee, mira los ensayos y es importante la presencia del fiscalizador en obra para ir tomando las decisiones correctas en el momento exacto, cuando se requiere dentro del proyecto, ¿no? Y entonces, para que la gente un poco entienda, o a veces por ahí puede algún dueño de una casa o de una obra pensar, no, yo voy a contratar a alguien que me ejecute este proyecto y yo lo voy a ir chequeando, mirando. Pues no, no es, esto no es una opción, porque necesitas un profesional calificado para que esté, y llevando a cabo todo el control de tu obra, ¿no? Y entonces, dinos un poco la importancia, adicional a la importancia, ¿qué pasaría con un proyecto, ¿no? Que no tenga una fiscalización adecuada? Un poco explica. Resumiendo, fracasa. Fracasa en todos los sentidos. Fracasa. Sí. ¿De qué manera va a fracasar? El presupuesto se va a hinchar, van a haber errores y horrores constructivos, que si vamos a tener un poquito de tiempo, he preparado unas imágenes para mostrarles pequeñas cositas que pasan en obra. No va a haber una bitácora donde me diga, ¿sabe qué? Pasó esto el lunes, cualquier día de enero, hoy estamos mayo, ¿qué pasó en esa fecha? Yo compré esta cantidad de materiales y veo que este rendimiento no me ha dado los resultados. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la varilla? ¿Dónde se encuentra el alambre? He comprado tantos clavos y veo que no hay nada, tabla, etcétera, etcétera. Entonces, una obra, un proyecto que no tenga un control de parte de una supervisión o de parte de una inspección, que voy a dividirlo en dos partes para que aparezca la fiscalización. ¿Qué es la inspección? La inspección es cuando yo contrato como empresa a una empresa para que haga el trabajo de fiscalización. O sea, yo como promotor o yo como persona natural voy a contratar a una persona externa para que haga el trabajo
de fiscalizar. Eso es un inspector. Ok. El supervisor es cuando yo tengo mi propio equipo de trabajo, trabaja para mí, está dentro de mi empresa, ellos van a ser mis supervisores. Por eso hay una diferencia entre supervisor e inspector. Por eso escuchamos mucho sobre el término ITO, Inspección Técnica de Obra. Escuchamos mucho sobre el término ITE, Inspección Técnica, etcétera, etcétera, de edificios, etcétera. Entonces, hay que tener esas dos parámetros, dos profesionales que trabajan como supervisor, trabajan como inspector, pero los dos van a fiscalizar. Entonces, una persona natural no lo va a hacer. Una persona natural no va a contratar a un arquitecto o ingeniero para que supervise, muy aparte de su técnico que le va a realizar la construcción, no le va a contratar a alguien que supervise a su profesional, no lo va a hacer. Ya es la ética del profesional que haga bien prácticamente sus cosas. Pero eso sí pasa en la empresa pública o en la empresa privada. Sí van a contratar o son parte de su equipo de trabajo supervisores o inspectores para que fiscalicen, para que controlen, para que dirigen, para que sean aquellos que estén ahí, donde las papas se queman, día a día. Ellos son los responsables de que las cosas funcionen. Y si no van a ser responsables de las cosas funcionen, algún día en su momento también tendrán su responsabilidad. Claro. Entonces, A veces, yo ay, sí le pido, perdón que te interrumpa, pensé que ya concluye la idea y ahí te comento algo. lo que yo sí les pido es que si una persona natural va a construir una edificación, tenga un buen técnico, un buen ingeniero civil, un buen arquitecto, como yo sé que ellos son buenos en su portafolio. En su portafolio está reflejado todo su trabajo. Entonces, eso sí es una persona natural, pero si es una empresa, ellos sí tienen que tener su propio equipo de trabajo. ¿Y cómo los controlo? ¿Cómo yo sé que ellos son lo que pueden ser? También a través de su portafolio. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde han estado? ¿Dónde han trabajado? En cosas, elementos, proyectos micros, en proyectos macro. Han sido trabajos hechos en la ciudad, han sido trabajos fuera de la ciudad. No muy específicamente dónde han estudiado, porque la escuela de la fiscalización se la ve en obra, por muchos parámetros. Eh, Continúo con lo que usted me estaba diciendo. Ya, no, te decía que a veces cuando, por ejemplo, es una construcción de una casa o de repente un edificio de 3 plantas que el dueño es una persona natural, por lo general tiene algún primo, amigo, conocido que le hace un poco de inspector, de supervisor y este tipo de cosas. Pero si esta persona no toma, no tiene cuidado en el profesional que va a contratar, puede salirle caro, le puede salir, puede tener fallas dentro de su proyecto, dentro de su obra, y esto le puede acarrear costos excesivos, ¿no? Y bueno, lo otro que te escuchaba mientras tú estabas haciendo la intervención era hablar de la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa que definitivamente algunos contratistas, a veces incluso la parte de fiscalización y ejecutor, ambos, a veces es un poco difícil, un poco complicada, porque hay profesionales que tienen perfil solo de campo, hay otros que tienen perfil solo de oficina, y entonces tener en conjunto y tener esas habilidades desarrolladas en conjunto a veces se torna difícil. Y por ejemplo, en mi experiencia personal, es muy común el tema de las planillas. Tú entregas la planilla, te rechaza la planilla y otra vez vuelves a entregar la planilla y te rechaza la planilla. ¿Qué hacer para que esto mejore, para que esto no sea así, para que todo fluya, ¿no? Porque yo entiendo que el contratista necesita su dinero para que el flujo de la obra o el avance de la obra no se atrase. Y de igual manera el fiscalizador necesita darle trámite a eso para que el proyecto no se estanque tampoco. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuáles son los tips que le damos a la gente para que, o sea, entregue su planilla y sea como que aceptada, ¿no? Bueno, de parte de la fiscalización, bueno, vamos comenzando de parte del contratista.
El contratista tiene su equipo de trabajo que es el presidente de obra. Él va a decir cuánto él ha invertido de los avances que se le ha dado para que ese trabajo o ese rubro pueda yo cobrar. Y de parte de la fiscalización, ir al sitio, ver si es que ese rubro está ejecutado. Por eso es que existe la contraversión, lo planillado versus lo ejecutado. Usted me mencionaba que muchos profesionales, o pocos son los profesionales, que están en la parte administrativa y que muy poco le prestan atención a la parte ejecutada. Ajá. Hay un cruce de valores, pero al final cuando él sale a hacer su inspección, se encuentra que él ha pagado algo que no está ejecutado. O viceversa, se ha cobrado algo que todavía, o mejor dicho, no he pagado algo que todavía se ha ejecutado. O se ha ejecutado y que no lo he cobrado. Para que eso no ocurra, ¿qué ocurre? Como le mencionaba, tengo que estar 70% en obra. En obra se ve todo, absolutamente todo. Metros cuadrados en blocados, pagar los metros cuadrados en blocados. Sí, con una cinta métrica, coger, revisar, base por altura, cuántos metros cuadrados, las mediciones. Instalación de cerámica, instalación de recubierto, metros cuadrados de cerámica, metros lineales de porcelanato, si es sobre un mesón, o granito, o mármol, salpicaderas, que son elementos, valores pequeñitos, los metros cuadrados de tumbado, metros lineales de instalación eléctrica, si las instalaciones de tuberías de agua potable o de aguas servidas, o de instalaciones de detector de movimiento o de alarma, etcétera. Hay tantos, pero tantos rubros, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar sobre tantas cosas que pasa en obra. O sea, lo planillado de lo ejecutado con lo pagado. Pero yo para pagar tengo que estar en obra, ver que al lado del reciente obra, esta semana voy a planillar esto. A ver, los dos, vamos. Tú me vas a planillar esto, miramos, está hecho. Pero dependiendo si es que eso que voy a planillar está realmente bien ejecutado. Tampoco voy a pagar algo que no está bien ejecutado. Por eso me encantaría dar así algo breve sobre cositas que nos encontramos en obra, a través de unas imágenes para poderlo entender bien. Sí, Para seguro. pagar como fiscalizador, yo voy a pagar, yo como representante de la empresa, voy a pagar dentro de los rubros esta cantidad, tengo que estar conforme con lo que me van a cobrar. Me han pasado muchas ocasiones que me dicen, por favor, hazme un adelanto. Yo voy a ponerlo en la planilla, adelántame ese valor porque no tengo como para pagar a la gente. Pero si el contratista o el residente de obra se me va, y si los dos, como no hemos estado en obra, no lo he escrito en la bitácora, en el libro de obra, aquello, y como seres humanos, lo que está en la mente a veces nos olvidamos, o lo que está en las palabras se van y no está ejecutada, nos tenemos los problemas al final. ¿Dónde son los problemas al final? En las auditorías. Porque hay auditorías internas, hay auditorías externas. Y el responsable de esa obra, que es de parte de la empresa, es el fiscalizador. Los, los contratistas, lamentablemente, a veces se van. Sí, a veces, aunque pierdan su garantía, aunque Sí, pierdan sí. su garantía, ellos se van. Es Entonces, probable. hay cosas que no lo podemos prevenir porque eso puede ocurrir en el futuro. Pero son estos temitas que estamos conversando ahora, es que adelantamos estas cositas. Por ejemplo, el libro de obra. El libro de obra no se lo considera como que es un documento importante, no, piensa que es un libro o un cuaderno de obra. Por supuesto que es un documento importante, un documento legal. Yo puedo recibir una denuncia o puedo yo presentar una denuncia o me puede presentar una demanda o viceversa porque tengo un documento que me respalda y eso se llama libro de obra. Otro, los contratos. Otro, los FOFIs. Lo que llamamos FOFIs son formatos de fiscalización.
porque al final de estas hojas están las firmas de los responsables técnicos. Entonces, hay mucho documento que tenemos que tener claro cómo vamos a utilizarlos en la obra. Esa es la parte administrativa. Para planillar 70% en obra, yo veo qué es lo que pasa y con ese 70% de obra me voy al 30% administrativo. Y planillamos. No es que me traen una planilla hecho desde hoy 1 de la tarde y me presentan la planilla 1:30. No, 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 no. Esa planilla tiene que presentársela 3 días antes. ¿Con quién? Conmigo. En obra, midiendo, corrigiendo. Corrígeme eso para yo poderte pagar. No lo corriges, sencillamente no te pago. ¿Dónde dice eso? En el contrato. ¿Dónde me lo estipula? En las especificaciones técnicas. Y así hay una serie de documentos que ambas partes debemos conocer. ¿En dónde? En obra. Por eso los invito a que sean fiscalizadores de obra, para conversar, ya sea de una manera a través de live o a través de WhatsApp, o nos reunimos un momento dado y con un vasito de agua seguimos conversando sobre la fiscalización de obra. La verdad es que sí, o sea, en mi caso, yo que he ejercido la fiscalización, es una profesión bastante emocionante, es bonito sacar adelante el proyecto, aportar las ideas, dar soluciones, es una cosa chévere, bonito, es bueno para el proyecto y para todo en general, ¿no? Y ahora que te escuché hablar de la planilla, escuchaba de la planilla, es verdad, a veces típico, se olvidan de colocar algún documento que se lo pide el contrato, yo qué sé, la certificación de la SGS, el pago de la planilla del Seguro Social, y todas esas cosas están dentro del contrato, lo que hace que les rechaces la planilla. Y una cosa súper importante para que uno apruebe este tipo de documentos son las pruebas, ¿no? Son las pruebas que se ejecutan dentro de la obra. Entonces, un poquito, mira, nos terminamos de este tema que me vas a decir de las pruebas y te doy paso para que nos muestres las imágenes que se ve que está súper chévere. Entonces, un poco háblanos de las pruebas. Por ejemplo, si estoy construyendo una casa, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas más importantes que yo como fiscalizador debo solicitarle a la persona que me está ejecutando el trabajo? No, no sé, hormigones, ese tipo de cosas. Si lo mencionan las especificaciones técnicas, yo tengo que exigirlas, porque hay muchas especificaciones técnicas que no lo marcan. En el contrato no dice que lo hice en las especificaciones técnicas. Ahí dice, tiene que tomarse unas pruebas de qué, principalmente del hormigón, porque es la parte estructural, es el esqueleto de cualquier edificación, ya sea de una planta baja o ya sea de 10 pisos. Tengo que tomar pruebas de hormigón, tengo que tener una constancia de esas probetas, de esos ensayos. ¿Cómo? A través de un laboratorio. El laboratorio, es que aquí pasan dos cosas fantásticas. A veces nos traen pruebas de laboratorios con firmas y sellos de laboratorio y dice, wow, supera los kilogramos sobre centímetros cuadrados. La resistencia. Sí, la resistencia, wow, sorprendente. Pero nosotros lo cogimos el día 1, pero todavía no se hace la rotura, que viene a ser el 7 días, y el 6.º día nos traen las pruebas. ¿Cómo es eso? Pero si nos falta un día para que determinen las pruebas. Comenzando por ahí. Entonces, las resistencias tienen que ser, las pruebas de resistencia tienen que ser a través de un laboratorio que sea serio. ¿Cómo yo sé que ese laboratorio es serio? Yo contrato al laboratorio. No le voy a decir al contratista que contrato un laboratorio. No, yo contrato. Dentro de mis muros está la contratación del laboratorio. Yo llamo al laboratorio para que me traiga sus probetas, se lleven las probetas, o yo tengo almacenadas, totalmente hidratadas las probetas, para que se hagan las roturas 7, 14, 28 días. O de acuerdo al diseño de hormigón que se ha implementado. Porque pueden ser hormigones hechos artesanalmente a través de una concretera o puede ser a través de un mixer. Y usted sabe que los hormigones que vienen de un mixer son especiales por los diferentes tipos de agregados que la empresa provee, que su empresa provee. Son diferentes tipos de agregados. Entonces,
El laboratorio, yo contrato el laboratorio llamo al responsable técnico para que me dé los resultados de los ensayos, de las rupturas. Si fracasan esas rupturas, por esa razón se toman 3 muestras. De las 3, 2 van a quedar como testigos. Siempre tenemos que tener nuestros Un testigos. respaldo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, una probeta o un cilindro, o claro, un cilindro que se haga la rotura, puede por X razón haber fracasado. X razón. Se le puso mucho más agua al hormigón de ese tambor que se sacó. Hay muchos factores, muchos factores. Entonces, Se las pruebas de golpeó hormigón el testigo, lo transportaron se mal, golpean porque no lo hay un dejaron. protocolo. Así es. Hay un protocolo, hay una forma para llevarse los testigos. No es que se lo coge Bloom por allá. El señor del laboratorio viene con su carrito, pone un colchón, pone un tapete, los testigos los pone como que fueran algo, un cristal, una copa, los amarra, los tapa y se los lleva. No es como que pasen obra. Cogen las muestras, déjalos ahí, ponen la señal de qué lugar se lo enfoqué, y ahí hasta que nos acordemos. Yo tengo una fotografía ahí sobre los testigos, que ya prácticamente quedaron como señal para jugar indoor en las calles, como para hacer un arco en las calles, quedaron esos testigos. Ya tengo unas Insisto, fotos bastante bonitas. Entonces, insisto, para yo por tener eso hay mi... que tener, insisto, digo, por eso hay que contratar a las personas calificadas para realizar cada tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, hay muchas pruebas que se hacen dentro de la ingeniería. Yo tengo bastante experiencia en la parte de instalación de redes de agua potable, aguas servidas, alcantarillado. Por ejemplo, en el agua potable tenemos las pruebas de presión, tenemos las pruebas de ZPT, las pruebas de QCF, para todo esto para evidenciar la hermeticidad del sistema. También se hacen las pruebas de estanquidad. En algunas ocasiones, en algunos proyectos se pasa hasta cámara, robot, para ver las uniones, cómo quedaron, cómo están los proyectos. Bueno, hay una serie de pruebas que, bueno, en cada uno de los proyectos ustedes como fiscalizador pues lo solicitan y que deben ejecutarse para estar seguros de que el proyecto está quedando bien y no tener sorpresas al final cuando ya estamos haciendo la recepción de la obra y, oh sorpresa, hay una fuga, hay una filtración en esta cámara y este tipo de cosas, ¿no? Ya, Correcto. cuéntanos, Agustín, usted nos quiere mostrar unas fotos, nos quiere mostrar un Sí, video que tiene. vamos a ver, vamos a decir que hay posibilidades de poder ver, por ejemplo, esta parte que está aquí. Me encantaría mostrar. Sí, prefiero, tenemos muchos temas para tratar, nos podríamos ir de largo, pero no nos alcanzaría el tiempo, entonces prefiero que usted nos dé esa información que estoy segura que nos va a servir muchísimo para el proyecto, entonces quedamos atentos a usted. Claro que sí. Mira esta fotografía principalmente. Es un emblocado. Las uniones el emblocado, por ejemplo, lo que mencionamos sobre las pruebas, Ajá. en un proyecto grande no van a entrar bloques artesanales. O si entran bloques artesanales, también le vamos a hacer pruebas a esos bloques, a esos ladrillos, para que si es que cumplen el rango o la tolerancia de la presión de esos bloques, puedan ser parte del proyecto. Un bloque artesanal, si es que yo voy a contratar o voy a comprar bloques artesanales, tengo que hacerle prueba a esos bloques artesanales. Pero cuando son bloques industrializados, ya no, porque ya está o están bajo muchos parámetros de calificación y de calidad, ¿verdad? Pero estos Y son bloques, ellos traen su ficha técnica también. Uno claro que pide la sí, ficha técnica del elemento y te dicen que tiene tal resistencia a la compresión y este tipo de cosas, porque como son una empresa las que generan este tipo de materiales, entonces ellos tienen sus parámetros mediante los cuales pueden elaborar todos esos productos. claro que sí. El problema es el material, definitivamente, ¿no? A través de este ejemplo. El problema acá no es el material, el problema es el proceso. La instalación. ¿Cómo se lo hizo?
¿Aceptaremos aquello? Definitivamente no se puede aceptar. El fiscalizador no puede aceptar. El contratista hace su trabajo, coloca sus bloques. ¿Le interesa al contratista, en algunos contratistas le interesa cómo lo hace? A él no le interesa. A él lo que le interesa es que le paguen por los trabajos realizados. El responsable, primera supervisión de parte del contratista, hacer que los trabajos que haga su gente lo haga de una manera extraordinaria, sin olvidar la calidad. La calidad siempre va a número uno, no puede bajar la calidad. Pero esto no es calidad. Entonces, eso tiene que ser rechazado. Aquí hay tuberías que no están dentro, los elementos de mamposterías no cumplen con las uniones, era hecho con pegablock, aunque está hecho con pegablock, aunque está hecho con bloques o ladrillos industrializados, el proceso a través de la mano de obra es terrible. Por ejemplo, aquí tenemos una vivienda que tenía porcelanato, pero el representante del contratista permite que se trabaje dentro de un área donde ya hay acabado, como por ejemplo el porcelanato, que es muy fácil de rayarse. Es muy, Claro. muy fácil de rayarse. Y cuando se trabaja en proyectos macros, lo que se hace es rápido, 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 pero no así, trabajar así. Otro, los desniveles de puertas. Esas puertas eran para ingresar a la misma habitación, dormitorio 1, dormitorio 2. Pero ¿por qué una debe ser más grande y otra vez otra más pequeña? Otro, los cambios de niveles. ¿Se puede Claro. aceptar? No. Cuando no hay una supervisión, aquí solamente ponen el retraso y no ha pasado nada. No, 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 no Y se puede aceptar. luego andan buscando cómo colocarle ahí un aproche, cómo cerrar, pero son cosas que dentro del proceso constructivo se pueden prevenir, se pueden evidenciar y encontrar la solución antes de que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, aquello, yo recuerdo que cuando me toqué con este tema, lo que me dijo el señor que estaba colocando, pero ahí va un batiente. No, 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 no. Y si el dueño dice, sabe que yo no quiero puertas, solamente quiero el marco de ventana de la puerta, nada más, nos encontramos con eso. No, no, no hay excusa. Lo mismo, la pega de los bloques. Aquí dice 5 centímetros, pero 5 centímetros de enlucido. Ya. ¿Dónde, en qué parte del mundo podemos encontrar 5 centímetros enlucido? Por los desniveles de los emblocados. Como en una edificación de 2 pisos, arriba tenía 1 centímetro, pero cuando pasa la plomada, abajo hay 5 centímetros enlucido. ¿Usted puede imaginarse? Sorprendente. Ahí nos está Lo comentando mismo. la ingeniera Sharon Gracia sobre algunos temas que le ha pasado a ella en obra. Que nos comente, que nos envíe mensajes. O si tiene consultas, aquí está Agustín que nos puede resolver los temas. Siga, Agustín. Hay cosas. Por supuesto que sí, aquí estamos justamente para saciar esas inquietudes y seguir conversando de lo que pasa en obra. Así Por es. ejemplo, Todavía nos queda tiempo. los cabezales sobre las ventanas, sobre las puertas, tienen que cumplir 20 centímetros, pero los señores no quisieron y lo dejaron ahí. Lo mismo pasa acá con las tuberías, los elementos de mamposterías. Aquí en obra le decimos que esto se socava cuando los muros de contención tienen que estar 30 centímetros sobre los niveles aterrazados. Este es un muro que va a soportar la carga de este terreno en relación a este terreno. Esto está extraordinariamente bien, pero acá no. ¿Qué se hace aquí? Forma parte de los costos que tiene que tener el contratista. Llovió en esta edificación, pero oh sorpresa, fracasó ese tumbado porque al señor se le olvidó colocar la bajante de agua. Y así un sinnúmero de cosas. Planilla, lo que viene a ser acabado de recubrimiento, planilla, pero todavía no está terminada la obra gris, cuando el proceso es terminar la obra gris para iniciar con los acabados. Pero ya entró acabado con empaste cerámico,
y hay elementos de obra gris que están pendientes. Pero ese enlucido ya estaba pagado. ¿Cómo podemos nosotros resolver esos problemas? Y son diarios, prácticamente diarios. Esta es otra obra que me tocó fiscalizar, donde se trabaja a través de encofrados para terminar la vivienda, pero Ya. hay mucho desperdicio de hormigón. Hay mucho desperdicio de hormigón a través de un mixer. Ese desperdicio de hormigón no lo va a asumir la empresa o la promotora. Eso lo Por tiene que supuesto. asumir el contratista. Él puede decir todo, puede brincar, pero el contratista tiene que asumir esa responsabilidad. Eso quiere decir que ese hormigón desperdiciado no lo voy a recuperar porque ya está contaminado. Él tiene que preparar un nuevo hormigón en base a las especificaciones técnicas o solicitar un metro cúbico de hormigón de un mixer, que De un tampoco se mix. lo van a vender un metro cúbico de un mixer. Entonces, un sinnúmero de cosas. Ahí están las probetas, los ensayos. Así me he encontrado con muchos ensayos. Al fondo de los tanques, eso estaba lleno de pura agua, comenzamos a evacuar y nos encontramos, y esta superaba las pruebas de hormigón, un hormigón excelente, un hormigón que creo que no era de ni 210 kilogramos, era 250 kilogramos a los 7 días, magnífico. Entonces, en obra se ven cosas impresionantes, pero no de la forma negativa, es de la parte positiva. Aprendemos a ver, aprendemos a gestionar, somos más organizativos, coordinamos mejores las cosas, aprendemos a ver lo que los demás no aprenden, no ven, las plomadas de las columnas, de las paredes, los metros cuadrados al ojo, los metros cuadrados de X elementos. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros. Esto es otro ejemplo. Esto ya está apagado, pero el señor se le antojó dejar esto que pesa toneladas sobre adoquinamiento. Fracasó ese adoquinamiento. Claro. Fracasó. Y lo peor es que esa casa no era de él, era del vecino que todavía no se cambiaba a su casa. Y el señor no quiso asumir. Ah, no quiso asumir. Bueno, contrato a otro contratista, Qué me lejos. repara eso y yo después le descuento al señor. O sea, hay maneras, pero hay que aprender a buscar esas maneras. Y así hay pero muchos ejemplos que en obra se pueden encontrar en las fundiciones de losas, de columnas de contrapisos, en el movimiento de tierra, cuando colocamos a veces las instalaciones debajo de tanto el agua servidas como el agua potable. Hay tantas cosas que nosotros podemos encontrar en la cubierta. La seguridad también. ¡Ey, bájate! El cinturón, arnés de seguridad. Ponte el casco, ponte la gafa, ponte tapones, tus botas, tu chaleco, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema bastante difícil y que hay que trabajar diariamente con la cultura de seguridad de las personas. Ahí la veo a Ivonne Beatriz Soto, que está indicando excelente posición, arquitecto Soto. Qué bueno, le está mandando felicitaciones, arquitecto. Antes de eso, por ahí también vi a Jessica Lee, que estuvo casi en todo el live. Gracias por acompañarnos. Por ahí estaba Tartas Liz, por ahí estaba Sharon Gracia, que nos indicó un poco para apoyarme en el comentario de Sharon. Dice, a veces pasan tuberías de agua servidas de una habitación. Entonces, bueno, pasan muchísimas cosas y hay que estar atentos para evitar causar daños y pérdidas en función de calidades de obra y de presupuestos del usuario, ¿no? O de la persona que nos está contratando como tal, ¿no? Y bueno, finalmente, arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Las personas que tienen pensado en algún momento contratar la fiscalización de su obra o de su casa o algún tipo de trabajo que quisiera que usted le realice, entonces diseños, estudios, ese tipo de cosas. ¿Cómo nos podemos contactar con usted? Por cierto, el arquitecto tiene un blog que ya seguramente nos va a decir donde da tips
y da información importantísima para la gente que trabaja en fiscalización. Entonces, invite a la comunidad de DICICONSI y a la comunidad de, bueno, soy fiscalizador, para que lo sigan y puedan adquirir y acceder a esa información que es totalmente gratuita y que es de mucho valor para cada uno de las personas, a los profesionales que están trabajando en esta área, ¿no? Sigue, arquitecto, lo escuchamos. Claro que sí. Contestando o continuando lo que mencionaba la niña anterior, no Claro. olvidar que toda edificación tiene que tener, toda edificación, ya sea que usted reciba o quiera que le haga, al final hay unos planos que se llaman as-built. As-built es tal como se construyó, ¿verdad? Muchas personas no lo tienen. Por eso es que ellos se quedan sorprendidos. ¿Por qué razón pasa una tubería justamente debajo de mi dormitorio? ¿Por qué razón hay una caja de agua servida en mi sala? Las personas se preguntan porque ellos no tienen conocimiento de aquello. Pero con una información que son los as-built, ellos ya saben por qué razón han pasado, de acuerdo al plano inicial y de acuerdo al plano final. Porque en obra justamente hay una roca que pasa por donde debía pasar X tubería y yo para no dar tantas vueltas hay que hacer un corte. Entonces, por esa razón a veces pasan tuberías eléctricas, tuberías sanitarias en diferentes tipos de ambientes y es a través de los planos as-built. Exijamos planos as-built. En toda edificación, si yo compro una vivienda o una promotora, le exijo los planos as-built. Le exijo la planilla de circuitos, le exijo las planillas donde están las medidas de las puertas, de las ventanas, le exijo cómo está el plano estructural, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a que revisen eso, qué son los as-built y exijan cada uno de ellos. Me pueden encontrar yo soy fiscalizador de obra, tengo un blog de bastante interés, estoy muy feliz porque estoy cada día creciendo, dando ideas para que las personas se encuentren muy informadas, no solamente sobre la fiscalización, sino sobre la gestión, qué es lo que hay que hacer, más detallado, más explicado, el tiempo no nos da aquí, pero ya lo podemos explicar un poco más. Soy Agustín Soto, arquitecto, he trabajado como fiscalizador, he trabajado como coordinador, construyo también cuando hay esas oportunidades y me pueden encontrar en Instagram. Ahí tengo mis datos personales, ahí he colgado mi currículum vitae, qué es lo que he hecho y qué es lo que hago, está en mi información. Mi número telefónico después del live voy a ponerlo en la página de Instagram para que se copie a Facebook y les coloco la dirección del blog Yo Soy Fiscalizador de Obras. Estoy a sus órdenes, estoy muy, muy feliz de haber participado en este live. Esperemos que una próxima ocasión se presente una nueva oportunidad y aquí estaremos. Por supuesto, arquitecto, usted sabe que siempre será bienvenido a la comunidad de DICICONSI. Para las personas que no pudieron ver el live completo y que se conectaron hace poco o que se conectaron y tuvieron que salir por alguna razón, el live va a quedar posteado en la cuenta de DICICONSI, lo pueden ver las recomendaciones. Seguramente vamos a sacar mucho provecho de la información que usted nos ha dado. Por ahí Sharon nos comenta, tenemos 3 años pidiendo los planos y nada. Entonces, sí, pasa muy seguido y a veces, por ejemplo, en esos casos, le voy a comentar a Sharon antes de concluir, en esos casos lo que hacemos nosotros es que contratamos a un técnico que nos haga ese plano y se lo retiramos de la planilla al contratista. Y bueno, si tú no me puedes entregar el plano realizado, bueno, entonces te lo vamos a retirar de la planilla, no te los vamos a pagar y necesitamos a traer a otro profesional que esté calificado para eso para que lo haga, ¿no? Entonces, arquitecto, estoy muy, muy, muy agradecida con usted por haber aceptado la invitación. Toda la información que nos ha dado ha sido de valor, ha sido de mucha importancia y esperamos poder contar también con usted en cualquier otra ocasión. Esperemos que el tiempo nos dé. Estos live los vamos a hacer cada semana, todos los jueves a las 7:30 de la noche, y la intención es brindar información relacionada con la construcción, ¿no? Que tenga que ver con la parte técnica, con la parte logística, con cualquiera de las áreas estratégicas de una empresa que esté relacionado al mundo de la construcción, a los proyectos inmobiliarios y ese tipo de cosas. Arquitecto, le agradezco una y otra vez por la invitación
y me ha dado mucho gusto poder compartir todas estas recomendaciones con usted y que estoy segura que les va a servir al resto de personas, al resto de ingenieros profesionales que están ahora conectados y los que van a ver el live también. Mucho gusto y tenga buena noche. Muchas gracias a Discosi y muchas gracias a usted, Carlita. Muchas gracias. Y nos veremos muy pronto. Gracias. Seguro que sí, Agustín. Pase bien, tenga buena noche. A todos que Hasta tengan una pronto. buena noche y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.